Porque el poder de Dios había sido manifestado con poder y gloria. Y en ese día el Señor nos dio la victoria. Y por eso es, hermanos, que en esta tarde podemos cantar al Señor, podemos glorificar al Señor por la victoria que nos ha dado. Nos sacó, hermanos, de la inmundicia del pecado. Cambió vuestra mentalidad, cambió vuestros pensamientos, cambió vuestra visión, cambió vuestros pasos de andar chuecos, aleluya, para andar en una dirección, hermanos, que nos lleva a la vida eterna. Esa es victoria, hermanos. Y el Señor le dio la victoria, aleluya, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aleluya. Pero el Señor le dio la victoria a la iglesia también al principio, hace más de 2000 años. Pero quiero decirle que el Señor nos sigue dando la victoria el día de hoy y nos la seguirá dando el día de mañana. Porque la victoria del Señor es para el pasado, es para el presente y es para el futuro. Pensando en estas cosas, meditaba, hermanos, porque hablamos y les animamos a orar. Y hace muchos años, pensando en lo que la oración hace, mi mente me llevó en lo que conocemos allá en Japón, en Hiroshima, donde aquella bomba, hermanos, nuclear cambió el rumbo de la humanidad. La bomba nuclear hizo, hermanos, la diferencia en la guerra. Fue una victoria, hermanos, decisiva, destructiva. Y eso fue lo que le dio la victoria, hermanos, a aquellos que estaban peleando con el enemigo. Creo yo, hermanos, que la oración es, hermanos, el arma más poderosa que la iglesia, que su pueblo tiene. Es como, hermanos, la bomba nuclear, aleluya, que se cayó, que echaron en Hiroshima. Si nosotros queremos, hermanos, vencer, conquistar, triunfar contra vuestro enemigo, va a costar, hermanos, que, aleluya, le echemos la bomba, aleluya, de oración nuclear más poderosa que la iglesia tiene en sus manos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, aleluya, al Señor? Victoria. Acción de ganar o vencer. Acción de ganar una lucha, una batalla. Leía la semana pasada en Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Mas sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, aleluya, y dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, aleluya, el que dirigía los cantos en esta mañana nos decía, hermanos, que el día, hermanos, más especial fue el día, aleluya, en que el Señor Jesucristo, aleluya, resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia.
abundancia. Aleluya. La victoria es nuestra. El Señor ya pagó por nosotros. Ya nos llevó, hermanos, a la victoria. Y como dice la Escritura, somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores. Es que más que vencedores, mucho más que ganar, es triunfar. Un triunfo, un trofeo, una victoria. En esta tarde, con la ayuda del Señor, no seremos muy extensos, pero quisiera, hermanos, agregar, hablar un poquito usando diferentes escrituras y un pensamiento diferente. Que en la guerra hay reglas, y si las usamos correctamente, seremos, como decía la Escritura, más que vencedores. En la guerra hay reglas, y si las usamos correctamente, seremos más que vencedores. En todo, hermanos, en todas las cosas hay reglas. Yo no sé si ustedes han notado, hermanos, aún para comer hay reglas. Que nosotros no las usemos, hermanos, es otra cosa. O no las sepamos usar es otra cosa. Pero el tenedor y la cuchara se deben de agarrar de cierta manera. Es una regla de la ética, de la comida, de la alta sociedad, ¿no? Pero hay reglas. Hay una regla inclusive de cómo mascar, ¿no? Con la boca cerrada. Y con un estilo así, ¿verdad? Que atractivo, ¿no? Lo que quiero decir, hermanos, que en la guerra, en la lucha que nosotros lidiamos, hay reglas. Y trataré de, hermanos, de hablar un poco de ello. Pero quisiera usar, hermanos, la Escritura de 2 Timoteo capítulo 2, verso 4 al 7. Que dice así: ninguno que milita, ninguno o nadie que entra al ejército se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Digo esto, palabra del Señor. Considera lo que digo, y el Señor nos dé entendimiento en todo. Aquí hay un padre que uno de sus hijos está en el ejército. Y nomás por mencionar una cosa, él no puede salir a la hora que él quiera. Tiene su tiempo, tiene su regla. El que es soldado no se enreda, no vive como nosotros vivimos, que no somos soldados. La vida de ellos es diferente. Con esto quiero decir, hermanos, que como cristianos, como soldados del Señor, tampoco, hermanos, podemos vivir como los demás viven. No podemos actuar como los demás actúan. Pero si nosotros, hermanos, usamos esas reglas, esas guías correctamente, entonces la Escritura nos dice que seremos más que vencedores. El propósito, me parece, de Pablo de exhortar a Timoteo
era que se esforzara en la gracia que en Cristo Jesús nos es dada. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo el trabajo principal o central de su llamado como cristiano, como ministro. El trabajo central es el evangelio. Por lo tanto, Timoteo, te es necesario predicar a tiempo y fuera de tiempo. Insiste en esto, le dice el apóstol Pablo, para que lo que tú enseñes, para lo que tú hagas, sea de aprovechamiento a aquellos que te miran, a aquellos que te escuchan. Pablo le está diciendo a Timoteo que el trabajo del Señor conlleva un duro desgaste. Y no solamente en lo físico, pero también en lo espiritual. Es un trabajo que desgasta. Es un trabajo que cansa. Pero que no obstante, si hemos creído en Cristo, debemos de seguir haciéndolo, esforzándonos. Y no dependiendo de nosotros, pero dependiendo del Señor Jesucristo. Nuestra dependencia debe de estar en el poder del Señor. La victoria, lo que nosotros emprendamos y queramos hacer en el resto que nos queda de vuestra vida, y hablo de mí mismo, es de esperar y seguir confiando en el Señor, que Él hará conforme a su voluntad. Y que después de vuestra partida, nuestras generaciones seguirán el camino del Señor. Es una realidad que el ministerio, el servir al Señor, trae desánimos. Y especialmente aquellos que ejercen, que tratan, que se esfuerzan en servir mejor al Señor, en ayudar a aquellos que le rodean. Nosotros entendemos y sabemos que hay hermanos, pastores, ministros, hombres y mujeres de Dios que sufren por predicar el evangelio, que pasan por dificultades, por enfermedades y aún son encarcelados. Y aún muchos hermanos dan su vida, los matan por el evangelio. Otros hermanos son atacados por espíritus, cosas adversas que vienen a sus vidas. Quiero decir, hermanos, que nosotros no somos la excepción. La iglesia, hermanos, no está exenta de sufrir desánimos, de sufrir heridas, de sufrir dolor por causa del evangelio y por causa de aquellos que nos rodean o de aquellos que amamos. Pero es necesario entonces, hermanos, seguir adelante y no desmayar. Es necesario seguir confiando en el Señor y en la victoria que el Señor ya nos ha dado en la cruz del Calvario. El Señor dijo a su pueblo, aleluya, le dijo a los discípulos: yo ya he orado para que su fe no les falte. El Señor ya ha orado por nosotros, hermanos. Lo hizo antes de morir para que vuestra fe no falte, no desmaye, hermanos, hasta que Él venga. No somos la excepción. Todos, hermanos, pasamos por dificultades. Unos más grandes, otros mayores, otros menos. Pero todos pasamos por dificultades. Hoy en este momento hay hermanos enfermos. Me viene a la memoria, hermanos, algo que impactó mi vida hace unas semanas. Y no he dejado de orar hasta el día de hoy.
Una familia en California le quitaron sus hijos y a ella la llevaron a la cárcel. Eso es duro. ¿Cómo? No nos podemos ni imaginar. Pero esas cosas pasan a los cristianos. Se sufre, hay dolor. Estas, hermanos, tres formas o estas tres maneras en las que el apóstol Pablo describe al ministro Timoteo, hablando de un soldado, de un atleta, de un labrador. ¿Cómo es que se deben de portar? ¿Qué es lo que deben de hacer? El soldado no se debe de enredar en las cosas de la vida, en el mundo. El trabajador debe de esperar con paciencia el fruto de lo que siembra. Y yo lo tengo por experiencia. Había años donde la siembra se perdía. Pero mi papá el siguiente año volvía, hermanos, a labrar la tierra, a trabajar la tierra con la misma esperanza de que ese año iba a ser mejor que el pasado. Y nosotros, hermanos, probablemente el año pasado no ha sido tan bueno como hubiéramos querido. No alcanzamos las cosas que queríamos alcanzar. Pero así como el labrador, hermanos, nosotros debemos de seguir adelante esforzándonos. Debemos de seguir trabajando. Debemos de seguir, hermanos, doblando vuestra rodilla. Debemos de seguir hablando del evangelio. Debemos de seguir aconsejando. Debemos de seguir animando. Debemos de seguir predicando la palabra del Señor. Aunque este año perdimos la cosecha, déjeme decirle que vamos a sembrar con la misma mentalidad, pensando en la victoria, pensando en que este año, hermanos, será mejor que el pasado. No podemos desanimar y ponernos en la mente, hermanos, que es imposible o que no se puede, porque en el Señor todo se puede, o más bien todo lo puedo en Cristo, como dice la Escritura, que me fortalece. Corintios, capítulo 1 de Corintios 9:25 dice: y todos los que compiten en los juegos se abstienen de todo, y ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Oh, hermanos, déjenme decirle, y les decía el domingo pasado, nosotros no estamos, hermanos, orando ahí se va, o que la oración no va a pasar de este techo, o que el aire se la va a llevar. No, hermanos, nosotros le estamos pegando al blanco. Nosotros estamos en dirección y vamos en dirección a Cristo. Aleluya. Nosotros, hermanos, no peleamos, no pegamos, hermanos, al viento, a la nada. Le estamos pegando algo. Nosotros no damos golpes al aire, sino golpeamos, sacrificamos de nosotros mismos. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros mismos, hermanos, nos podamos mantener en el Señor, y así, hermanos, aquellos que vienen detrás de nosotros. Porque no sea, hermanos, que si no hacemos el trabajo, o si no nos esforzamos o sacrificamos, hermanos, nosotros seamos también hallados faltos, y, hermanos, que no lleguemos al lugar donde deseamos llegar. Hice hermanos, una investigación, y quiero compartir esto con ustedes en los siguientes minutos. En la guerra, en el boxeo, en el juego, especialmente los juegos, lo más importante, hermanos, es la defensa. Es cómo defendernos.
Porque en un descuido, hermanos, del enemigo, ahí es donde está la victoria. Pero lo principal es, hermanos, la defensa. No importa en dónde estés en el campo, quiero hablar un poquito del fútbol. No importa dónde estés en el campo de juego, la habilidad para volver a obtener la pelota es esencial para los jugadores avanzados o de alta categoría. La defensa individual es una de las habilidades principales de los jugadores de fútbol. Escuche, hermano. La principal defensa, la base principal de la iglesia es la oración. ¿Cuántos pueden decir amén? Creo yo en mi experiencia que la oración ha sido y es la defensa, hermanos, el fundamento que nos lleva a la victoria, que nos da la ventaja, hermanos, sobre el enemigo para vencer y ser más que vencedores. La defensa individual, hermanos, y vuelvo a repetir y repito, hermanos, ni siquiera parece que es la defensa básica, lo general, pero empieza con lo individual. Es una de las habilidades principales de los jugadores de fútbol, junto con pasar y tirar y no descuidarse. Pasar la pelota, saber cómo pasar la pelota. Y me trae esto a la memoria, hermanos. Nosotros como jugadores en el campo de juego, hermanos, tenemos la responsabilidad de saber pasar, hablando en lo espiritual, para saber pasar la pelota a nuestros hijos, a los que vienen detrás. Como ministros debemos también, hermanos, de saber cómo pasar la pelota a ustedes. ¿Cómo enseñamos la palabra del Señor? No nomás es, hermanos, de aventar a ver si le pegamos. Debemos, hermanos, como dice la escritura, de saber trazar, hermanos, nuestros mensajes. Debemos de tratar, hermanos, de aprender, de mejorar a cómo pasar la pelota. Hermanos, los jugadores grandes, hermanos, y se distinguen por ser los mejores en cómo pasar la pelota. Cuando se sabe pasar la pelota, hermanos, entonces hay triunfos. Cuando se mira, hermanos, la mejor, que el otro está en mejor posición y le pasa la pelota, y es cuando cae, hermanos, el touchdown, cuando cae el gol, cuando cae la canasta. Nosotros en esta iglesia queremos, hermanos, saber pasar la pelota. Debemos de aprender a pasar la pelota, para que, hermanos, de esa manera vamos a obtener la victoria. Pasar y tirar, y no debe de descuidarse. Las más grandes derrotas, hermanos, de los equipos, y aún poniendo en lo espiritual, es, hermanos, el descuido. El descuido. El descuido en la defensa. En el cuidado de estar atento a lo que sucede en el campo. Por eso, hermanos, es que es importante para que nosotros podamos obtener victorias, no estar descuidados. Iglesia, no debemos estar descuidados. Debemos estar alertas, debemos estar mirando. Para practicar la defensa, simplemente
juega contra un amigo, turnándose para atacar y defender, los buenos defensores individuales deben de mantenerse en su posición baja. Me llamó la atención esto, hermanos. Es interesante que el Señor siempre mandó, hermanos, de dos en dos a predicar. Se nos ha aconsejado, hermanos, que en nuestra vida tengamos por lo menos un amigo. Joven, doncella, hermano o hermana, por lo menos debe de tener un amigo confidencial, una ayuda. Si ustedes miraron lo que pasó aquí, cuando nuestro hermano Daniel decía de que soportarnos los unos a los otros. Eso es, hermanos, lo que se necesita. Necesitamos, hermanos, ayudarnos, apoyarnos, animarnos los unos a los otros. Porque es una práctica que nos hace, hermanos, y nos va a hacer ganar. La otra, hermanos, es que dice que deben de mantenerse en una posición baja. En el fútbol de balompié, el hombre, cuando están, se ponen así. ¿Cuándo han visto un portero así parado? Si nosotros queremos obtener victorias, debemos de mantener esa posición baja, esa posición humilde. Dice un canto, hermanos, que el lugar más alto es estar ante sus pies. El lugar más alto, hermanos, es estar sobre vuestras rodillas, sobre vuestros, aleluya, sobre vuestro rostro, humillados delante del Señor. Una posición baja, un espíritu altivo, hermanos. No, hermanos, no hay lugar, no debe de haber lugar en vuestro corazón. No debe de haber lugar en la iglesia para un corazón altivo, un corazón orgulloso. Hermanos, siempre va a ser mejor, hermanos, el humillarnos, el bajarnos, en estar en una posición, hermanos, más baja que los demás. Oh, sí, hermanos, si alguien, dijo el Señor, si alguien quiere ser el mayor entre vosotros, hágase el menor de todos. Hágase el servidor de todos. Si queremos nosotros, hermanos, obtener victoria y ser más que victoriosos, vamos a necesitar, hermanos, bajarnos un poquito. Y si no puede, pues bájese un poquito aunque sea. Y bajémonos hasta decirle: Señor, aquí estoy. Yo no puedo hacer nada si tú no me ayudas. Yo no puedo tener la victoria si tú no me das la victoria. Aleluya. Mantenerse en una posición baja. Debes estar parado sobre tus pies, con las rodillas ligeramente flexionadas en una posición atlética. Aleluya. La ventaja del enemigo, hermanos, que tiene contra nosotros es que empezamos a tener temor, a tener miedo, a voltearnos, hermanos. Dijo o dice el pastor Florentino: firmes y adelante. Los que juegan, hermanos, en el fútbol, ¿cómo
¿cómo se llama? De golpes, pues. Y los que van con el enemigo, ¿sabes dónde? Así están. Y tienen los ojos puestos en el otro. Y cuando el otro se lanza, él se lanza. Y su meta es ganar. Su meta es vencer al enemigo. Es tirarlo. Es casi destruirlo. Porque su meta es ganar. Y yo creo que la iglesia, hermanos, de la misma manera se debe de parar firme, aleluya. Oh sí, mirando al enemigo a la cara, a de frente, gloria al Señor. Y no creyendo, no confiando en nosotros, sino el poder de Dios que está en nosotros y que nos va a dar la victoria. No importa qué grande y qué tan poderoso sea el enemigo. Sí, aleluya. Tú vienes contra mí con jabalina, con espada y con gritos, aleluya, y con palabras, aleluya, pero yo vengo, aleluya, en el nombre de, aleluya, de Jehová de los ejércitos. Y me da risa y veces hay unos chiquititos, hermanos, flaquitos, cuando juegan fútbol, pero no importa, hermanos, ahí están. Y aunque el otro está más grande, hermanos, aunque esté grande, yo le voy a dar. Y se dan, hermanos, y cuando chocan se va el chiquito por allá, flaquito por allá. Pero, hermanos, debemos nosotros ser así, hermanos, como ellos, como los, porque, hermanos, y sigue la jugada y se vuelven a parar. A menos que los quiebren, hermanos, a menos que se les quiebre, descomponga un brazo, hermanos, los sacan o se salen. De otra manera, hermanos, golpeados y sangrando, casi ahí están. Nosotros, hermanos, hay que ser como ellos, como los boxeadores. Los boxeadores, hermanos, en el cuadrilátero, déjenme decirle que los tumban, hermanos, caen. Pero hemos mirado y hemos oído, hermanos, cómo boxeadores se han levantado de estar caídos, hermanos, y tumban al otro. Así debemos ser nosotros, hermanos. Nos vamos a caer, va a haber ocasiones que vamos a caer, y hemos caído, pero nos hemos levantado. Hermano o hermana, déjeme decirle, aleluya, que podrá caer otra vez, pero en el nombre de Jesús, levántese, levantémonos, aleluya, que en el nombre del Señor obtendremos la victoria. Una de las grandes virtudes y de los mejores jugadores es, hermanos, aceptar consejos y orientación. Yo quiero decir en esta tarde, hermanos, acepte consejos y orientación, porque si no, entonces, hermanos, no cabemos en el equipo. Grandes jugadores, hermanos, que han estado en contra de los coaches o de los dirigentes, la mayoría del tiempo no permanecen en ese equipo, se tienen que ir a otro, porque no se ponen debajo, hermanos, de las reglas. No están dispuestos a obedecer, a oír lo que dice el coach. Y creo que nosotros, hermanos, muchos han fallado porque, hermanos, no han aceptado el consejo. A nuestros hijos, hermanos, les han pasado cosas. No por falta de consejo, sino porque no han oído el consejo. Entonces, por eso es que es importante que escuchemos el consejo, iglesia. Dice, tu entrenador está ahí por una razón, hablando del juego. Y a menudo puede ver cosas que tú no puedes, mientras juegas no puedes mirar. Mientras estás jugando no puedes mirar ciertas cosas, pero el coach sí está mirando. El director técnico está mirando. Aprender a aceptar, a usar los consejos que te da tu entrenador evitará que repitas los mismos errores una vez y otra vez, y te ayudará a encontrar, a mejorar tus debilidades. Hermanos, no les decimos por criticarlos. Creo yo que debemos de aprender nosotros también a no, hermanos, cuando damos un consejo, que no parezca que es una crítica, pero que sea, hermanos, palabras de ánimo, palabras que le ayuden, palabras que le levanten el ánimo. Sigue
programa, el entrenamiento es crucial. Este debe de ser en un ritual, no algo que elijas hacer en determinados días. En el juego hay determinadas horas. El entrenamiento se lleva en el fútbol de soccer, se lleva por lo menos 3-4 veces al día. Eso definitivamente mejora, hermanos, las habilidades del jugador. Pero eso no es todo, hermanos. Después de eso, el que es buen jugador o llega a ser buen jugador es porque practica en su casa. O se va a practicar en un parque, se va a practicar, hermanos, en una pared. Pero practica. Muchos entrenadores recomiendan dedicar 30 minutos o más para mejorar sus habilidades. Les decimos, hermanos, necesitamos orar. Ore 5 minutos. Oremos 10 minutos, oremos 15 minutos, hermanos. Eso va a mejorar vuestras habilidades. Y no es, hermanos, solamente lo que hacemos aquí, pero es qué es lo que hacemos en la casa. Oremos en la casa, hermanos. Pongamos tiempo en vuestra casa. Aparte de las oraciones, hermanos, que la iglesia o el ministerio, hermanos, les pide, pero oremos. El jugador, hermanos, por lo menos debe de entrenar 30 minutos. Hay uno de los jugadores, hermanos, más grandes de la historia del básquetbol, Larry Bird, que, hermanos, uno de los mejores 3-point shooters, los que aventan canastas de 3 puntos. Pero esta era su estrategia y esta era su ¿por qué podía hacer eso? Dice este hombre que cuando iba creciendo en la escuela, se levantaba a las 5 de la mañana y no se iba a la escuela hasta que tiraba la pelota 500 veces en una canasta. 500 veces cada mañana. Hermanos, queremos ser triunfadores. Vuelvo a repetir y lo estaremos repitiendo. Si queremos obtener victoria, necesitamos adaptar. Necesitamos hacer rutinas. Necesitamos que se nos haga un hábito, hermanos, la oración. La práctica hace al maestro. Hablando del fútbol, dice este comentarista, de donde saqué esta enseñanza, dice: quedarte sentado en tu casa no va a ayudarte. Sal y juega. Busca algunos amigos, practiquen juntos y luego jueguen un partido de práctica usando las habilidades que aprendieron en el entrenamiento. Quedarte sentado en casa jugando, haciendo otras cosas, no te ayudará en tu juego. Por último, hermanos, en esa parte de los jugadores y lo que se requiere en la gimnasia, el entrenamiento es de por lo menos de 5 a 7 horas diarias. Ustedes han visto, hermanos, gimnastas que han ganado medallas de oro, medallas de plata, famosas en el mundo, las primeras en el mundo. La razón por qué llegaron ahí es por las 7 horas, 5 horas, 8 horas diarias de práctica. Necesitamos, hermanos, practicar. Necesitamos la práctica. Necesitamos orar. El boxeador entrena de 3 a 5 horas al día, 5 días a la semana. Pues por eso, ¿verdad? Los mira usted que ganan hasta mucho dinero, ¿verdad?
se hacen ricos. Nosotros ya somos ricos, pero no hemos sabido disfrutar las riquezas del Señor. Así que yo les recomiendo, hermanos, que usemos lo que Dios nos ha dado. Como dice la Escritura, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Correr de tal manera que lo ganéis. Corramos, hermanos, de tal manera que nosotros ganemos la victoria. La victoria está desde nosotros, es simplemente llegar. Es llegar. Nosotros no tenemos que llegar primero. Podemos llegar al último, pero que lleguemos. Esa es la condición. En el cristiano, hermanos, ese es, hermanos, lo que debemos hacer. No tratar de llegar primero, porque nunca lo vamos a hacer, pero, hermanos, sí podemos entonces nosotros correr de tal manera que lo ganemos.